Hola a todos los que nos están viendo, les saludamos en el amor del Señor. Estamos celebrando 114 años del pentecostalismo en nuestro país y hoy queremos partir recordando ciertos momentos que marcaron nuestra historia y que nos han convertido en el pueblo cristiano que somos hoy en día. Así es por eso que el día de hoy nos encontramos con mi pastor Manuel Díaz de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal Santiago Centro, que nos contará a grandes rasgos de los acontecimientos que trajo la llegada del pentecostalismo aquí a Chile. Mi pastor, queríamos consultarle, ¿cierto? ¿Cómo fueron los orígenes del movimiento pentecostal en Chile? Bueno, primero saludarles con mucho cariño y afecto a todos los hermanos en la fe, a los pastores y a todos los que puedan ver estas cápsulas, que esperamos que también sean instructivos para ellos, porque a veces la información no la manejamos todo y cuando uno la conoce, indudablemente agradecemos al Señor que nos dé esta posibilidad para masificar también nuestra historia. Ahora, en cuanto a la pregunta puntual que me haces, bueno, generalmente nosotros conocemos Avivamiento Pentecostal en Chile 1909, ¿ya? Pero la historia no nace desde la nada, siempre hay un preámbulo y en este caso los preámbulos fueron en Estados Unidos. En Estados Unidos hubieron dos despertares espirituales, ¿ya? Uno en 1901 y otro en el 1906 más o menos. El segundo se llamaba el Avivamiento de la calle Azusa. Willie Hoover, que es el famoso pastor que estaba en la iglesia metodista en Valparaíso cuando fue el avivamiento pentecostal, él era oriundo de Chicago, en Estados Unidos. Y al ser oriundo, él tenía amistades allá en Estados Unidos que le contaban de este mover espiritual que había en ciertas ciudades de Estados Unidos y que, entre paréntesis, de varios lados del mundo fueron a mirar y a observar, porque una de las cosas que tiene un avivamiento como que se expande, ¿ya? Entonces gente que fue a mirar de Suecia, de la India, de distintos lugares, exportaron, por así decirlo, el avivamiento desde Estados Unidos a sus propios países y llegó a distintos lugares del mundo. Willie Hoover también tenía otros amigos en otros lugares del mundo como misioneros que le escribían y le hablaban de las manifestaciones del espíritu que se estaban dando. Por ejemplo, la esposa de Willie Hoover recibía de una amiga que tenía en la India y le contaba lo que estaba pasando allá. Entonces ellos se pusieron como matrimonio, diríamos, un propósito o un objetivo de pedir un avivamiento también para Chile. Y ellos empezaron a orar para pedir que ese avivamiento fuera una realidad. Además, Willie Hoover ya tenía algunos locales, y uno de ellos en Quillota. Él estaba enseñando en la escuela dominical justo el libro Los Hechos, el capítulo 2, y un hermano, al ver que ahí salía el avivamiento pentecostal que hubo en Pentecostés, ya en el libro Los Hechos, le preguntó si esa experiencia que estaba descrita en el libro Los Hechos, en el capítulo 12, podía vivir también en nuestros días, o sea, en 1909, en este caso era 1908. Él le dijo que sí, solo había que pedírselo al Señor, ¿ya? Y bueno, se pusieron en una campaña de pedirle al Señor hasta que llegó un hermano. Eso lo cuenta el mismo Willie Hoover en su autobiografía, y le dice: mi pastor, el Señor me mostró que le iba a conceder lo que usted le está pidiendo, iba a mandar un avivamiento. Ah, qué bueno, le dijo. ¿Y te mostró algo más el Señor? Sí, dijo, que lo pidan en oración. Entonces Willie Hoover puso a ese hermano a cargo de la oración, ¿ya? Le dijo: ya que usted recibió esta indicación del Señor, usted va a estar a cargo de la oración. Y empezaron a orar los días sábados en la tarde. Ahora, lo que había pasado en Valparaíso, en 1906 hubo un tremendo terremoto en Valparaíso que destruyó el templo y los hermanos de la iglesia metodista quedaron sin templo. Ellos compraron una propiedad en otro lugar y en ese otro lugar, que se llamaba la calle del Olivar, empezaron a levantar el templo, y la noche de Año Nuevo de 1908 para 1909 iban a hacer dos cosas importantes para esa congregación. En primer lugar, iban a inaugurar el templo, ¿ya? Era primera vez que iban a hacer reunión en el templo nuevo que habían levantado después del terremoto. Y en segundo lugar, iban a esperar el Año Nuevo, porque era la noche de Año Nuevo, ¿ya? Como muy característico en algunas iglesias pentecostales de esperar el Año Nuevo con el Señor. Entonces, esa noche se juntaron, hicieron la celebración. El tema está que no se pudieron ir a casa porque se quedaron
toda la noche porque el Espíritu Santo los visitó por primera vez de una manera fuerte, importante y maravillosa, con una presencia del Señor tremenda. Entonces ahí comenzó el avivamiento pentecostal. Ahora la historia y la reseña que van a escuchar habla del 12 de septiembre, o sea, 9 meses más adelante. Pero en realidad el 12 de septiembre son eventos que ocurrieron aquí en la ciudad de Santiago. En cambio, el avivamiento empezó en enero, en este caso el 1 de enero, en Valparaíso, y los primeros meses hubieron manifestaciones maravillosas en la gente que iba a los cultos, y algunas características principales de los avivamientos es conversiones en masas, se convierte mucha gente. Y en esa iglesia, por ejemplo, si iban aproximadamente 100, 150 personas a los cultos, en junio, en julio llegaron a más de 1000 personas a los cultos. Entonces hubo un crecimiento así explosivo en la iglesia en Valparaíso, que demuestra que realmente fue una visitación del cielo a los hermanos que estaban viviendo ese avivamiento en Valparaíso. Amén, mi pastor, qué glorioso lo que ocurrió en ese tiempo, en ese avivamiento maravilloso en nuestra iglesia. Mi pastor, ¿y cuáles fueron los elementos que dieron forma y fondo al avivamiento pentecostal? Bueno, esa también es una muy buena pregunta, porque en realidad el avivamiento pentecostal, dicen los historiadores, no surge de la nada. Siempre confluye lo divino con lo humano, ¿ya? Lo divino, Dios siempre quiere estar presente con su pueblo, quiere mostrar su presencia y su poder. ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué no siempre vive avivamiento? Porque la gente está muy ocupada, la gente anda en otra, por así decirlo. Entonces, generalmente los avivamientos que han ocurrido siempre, no ha habido siglo en que Dios no ha mandado destellos de avivamiento o avivamientos lisa y llanamente en distintos lugares del mundo, como el que ocurrió acá en Chile. Tiene que compatibilizar las siguientes situaciones desde el punto de vista humano. Un avivamiento surge en ambientes de oración y en ambientes de santidad. En ambientes de oración, porque la iglesia tiene que pedirlo. Lucas dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y en segundo lugar, la santidad, porque Dios no se manifiesta donde hay pecado. Entonces, la santidad solamente se vive en la medida que nosotros estamos más cerca del Señor. Cuando nos alejamos de Dios, ahí viene toda la mentalidad pecaminosa y empezar a hacer cosas desagradables. Pero cuando nos acercamos al Señor, empezamos a ver su accionar, su poder, su manifestación, como la que vivieron los hermanos en aquel lugar, donde lo más importante no era estar en la casa, ni escuchando música, ni radio, sino que estar en la presencia del Señor. Y habían hermanos que se la pasaban toda la semana en los cultos. Aquí los que llevamos muchos años en el Evangelio sabemos que antes las iglesias hacían reuniones de lunes a domingo, ¿ya? Hoy día ya por lo menos son menos los días en los que uno puede estar, pero el que realmente entiende que esto es importante va a procurar siempre estar congregándose. Eso en el ámbito interno de la iglesia. En el ámbito externo de la iglesia, para completar un poquito más la respuesta, también siempre viene un avivamiento en tiempos de crisis social. Cuando en la sociedad hay crisis. Por ejemplo, en 1909 había mucha pobreza en Chile, había mucha desigualdad, parece que eso no se ha arreglado mucho todavía, pero en ese tiempo se notaba mucho más. Había un pueblo carente de muchas necesidades, de muchas realidades. O sea, la sociedad chilena, y de ahí surge el pentecostalismo en las clases más bajas, donde los desvalidos no tenían opción alguna. Y por eso algunos historiadores que vinieron e investigaron el movimiento pentecostal en Chile le llamaron: esto es el refugio de las masas, esas masas que no tenían ninguna opción, ninguna posibilidad de amor, de poder desarrollarse, entonces se refugiaron dentro de las iglesias evangélicas. Pero nosotros, ¿qué decimos? Eso lo hace el Señor solamente porque Dios cambió el corazón de las personas. Al cambiar las personas se transformó su vida, transformaron su familia y fueron personas de bien que también hicieron transformación en las comunidades a las cuales nosotros pertenecemos, o sea, nuestros barrios, nuestras comunas. Y basta con darse una vuelta por tantos barrios que
hace muchos años atrás eran muy pobres, hoy día lo más lindo es la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia, los hermanos han tratado de hacerla hermosa para el Señor. Así que eso. Amén, mi pastor. Qué glorioso, ¿cierto? Como dice usted, que se derramó el Espíritu Santo eso, en la oración, en esta santidad, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Como hermanos, hermanas, siervos del Señor, de poder estar siempre en esa presencia, para que siempre el Espíritu Santo pueda descender y se puedan producir esas manifestaciones gloriosas que solamente la presencia del Señor las hace. Mi pastor, luego de experimentar, ¿cierto?, el mover en la iglesia, a su parecer, ¿cuáles fueron los principales desafíos y obstáculos que enfrentaron los primeros pentecostales en Chile al introducir esta nueva corriente? Es cierto que sabemos que era un contexto predominantemente católico. Bueno, ahí hay hartas cositas que decir, así que voy a tratar de sintetizar lo más posible. Muy Bueno, yo entre paréntesis he hecho un programa en la televisión en el 19.1, que es Enlace TV. Ahí hablo de nuestras raíces, cuento la historia. Hicimos 12 capítulos de media hora cada uno, donde contamos de la época de la colonia hasta nuestros días cómo fue avanzando los evangélicos en Chile. Entonces, dentro de ello, la primera parte de la historia que nosotros le llamamos la colonia, había una hegemonía del catolicismo tremenda. Cuando vino la independencia y se hizo la primera constitución en 1833, en esa primera constitución decía que la religión católica, apostólica y romana era la única que existía en Chile y no había posibilidad para ninguna otra. Cuando empiezan a llegar los inmigrantes a Chile o los extranjeros, entonces ellos traían otra fe, sobre todo los inmigrantes ingleses o los alemanes que eran luteranos, los ingleses eran anglicanos, algunos, otros eran reformados, ¿ya? Y finalmente otros eran metodistas, más cerca ya del 1900. Entonces ellos empiezan a pedir sus derechos y en sus derechos finalmente logran negociar con los políticos de la época, que se llamaban los liberales. Entonces con ellos logran sacar adelante una constitución, una reforma a la constitución de 1833 que se hace en 1865. Y en esa modificación se les permite a los evangélicos, que la mayoría era extranjeros, desarrollar sus cultos, pero de manera privada, sin tener templos a la vista, a la calle, ni letreros que los justifiquen. Y además tenían que hacerlo en el idioma de su país natal. Por ejemplo, si era anglicano, usted entraba a una iglesia anglicana y escuchaba el culto en inglés. Si era luterano, escuchaba el culto en alemán. Entonces un chileno no tenía ninguna opción, porque entraba a la iglesia, los gringos diríamos, y escuchaban el idioma. Y entraba a la iglesia católica y los cultos en la iglesia católica se hacían en latín. Por lo tanto, los chilenos no tenían cómo escuchar y entender ni la religión católica, ni la religión tampoco, en este caso, evangélica. Entonces, aquí un dato anecdótico. No hay ninguna iglesia en Chile evangélica que tenga existencia legal antes de 1865, ¿ya? Por esta reforma la constitución que les impedía. Por lo tanto, todas las iglesias que hay en Chile existen desde 1865 en adelante. Y ahí está la iglesia anglicana en Valparaíso, que algunos la pueden visitar, que es la iglesia más antigua que hay en Chile, la que está en pie, ¿ya? También hay una luterana cerca de la Plaza de Armas de Osorno, también es una de las más antiguas que hay, de la misma época. Y en realidad en 1909, bajo esa hegemonía del catolicismo, donde más bien hablar primero de los obstáculos, tenían una ley en contra, en la cual no se podía evangelizar. La modificación de la ley, que se permitía solamente el culto a los extranjeros y no a disidentes de nuestro propio coterráneo, los criollos, los que hablamos como nosotros, no tenían. Entonces ahí cuando aparece más o menos en 1870 por ahí y los años siguientes, Juan Canut de Bon, él marca una presencia muy importante y que en el fondo entrega un desafío a los pentecostales hasta el día de hoy, porque él se paraba en la calle, en cualquier esquina, y hablaba en español y les recitaba texto en español y después los explicaba, o sea, en la jerga nuestra predicaba, ¿ya? En la calle. En ese tiempo él causaba furor porque ninguno hablaba de religión públicamente, y los que hablaban de religión lo hacían internamente en los templos y en los idiomas que ya hemos mencionado. Entonces, los que seguían a Canut, y acuérdense que hasta el día de hoy es un mote que en algún sentido
originalmente siempre fue ofensivo, hoy día ya a nosotros no nos afecta cuando nos decían los canutos, pero los primeros evangélicos tuvieron un montón de obstáculos, les tiraban piedra, le tiraban otras cosas, inmundicia, los perseguían, a veces los metían en la cárcel, y por lo tanto ellos tuvieron que soportar todas esas cosas para poder llevar adelante el Evangelio. Y por lo tanto el desafío para los primeros hermanos fue efectivamente propagar el Evangelio. Pero de nuevo, ¿cómo fue ese desafío? Lo desarrollaron siguiendo esta pauta que ya había planteado Juan Carlos de Bon, de predicar públicamente la palabra del Señor donde quiera que ellos iban, pero segundo, con la presencia permanente del Espíritu Santo en los cultos evangélicos. Porque, por ejemplo, se cuentan historias de que una hermana se convertía, iba al culto, estaba ahí sirviendo al Señor, el marido al ver que la esposa no llegaba, porque los cultos eran todos hasta largas horas de la noche, entonces iba a ver qué pasaba con su esposa que no llegaba, entraba al templo, tomaba el Espíritu y esa persona caía por el poder de Dios a los pies de las plantas del Señor y luego se convertía. Entonces había un crecimiento tremendo, pero una presencia tremenda del Espíritu Santo en cada culto. Entonces ahí vinieron estos desafíos de expandir el Evangelio en nuestra nación, que siempre ha sido larga, pero que entre paréntesis en esa época llegaba más o menos hasta Temuco nomás nuestro país. Pero si uno mira la historia de Willie Hoover fue un superintendente, ese era el nombre que él tenía como líder espiritual, que viajó por muchas ciudades con las, diríamos, con este tema de los recursos que había para viajar en ese tiempo, que eran muy limitados en relación a lo que tenemos hoy día. O sea, un viaje de Valparaíso a Santiago era un día entero, y para qué decir ir al sur, ir al norte de nuestro país. Y él visitó muchas ciudades, predicaba en muchos lados, y por lo tanto rápidamente también se propagó el Evangelio y el avivamiento pentecostal a distintas ciudades de Chile. Y fue tal la necesidad que Willie Hoover se vio en la obligación de empezar a nombrar obreros. Y de ahí viene este calificativo que está en casi todas las iglesias metodistas pentecostales, de que el primer escalón, antes de ser pastor, la persona es un obrero, y después, si le va bien, sube a pastor. No sé si ahí respondo más o menos lo que me preguntaron, ¿ya? Amén, mi pastor. La verdad que muy bendecidos por este tiempo, por esta entrevista, esta conversación que hemos tenido. Agradecerle de sobremanera, mi amado pastor, porque ha sido una experiencia enriquecedora. Creo yo que todos los que pueden estar conectados a través de esta plataforma se van a ir muy bendecidos, porque ha sido una síntesis maravillosa, mi pastor, de verdad que ha sido una cátedra de lo que hemos podido estar viviendo y vivimos también, y los que vivieron en ese tiempo. Así que agradecerle, mi pastor, su tiempo por acompañarnos el día de hoy, y que esto siga. La verdad que este es un trabajo hermoso que estamos realizando, y esperamos que sea de mucha bendición para todos los que puedan estar compartiendo con nosotros a través de esta plataforma, mi amado pastor Manuel. Así bueno, es. Muchas gracias por la oportunidad de poder contar un poquito de lo que pasó en los albores de 1909 y que lo que ha seguido pasando en nuestra nación. De verdad que de nosotros depende que el fuego se mantenga encendido y que sigamos cumpliendo con los desafíos del pasado, de aquellos primeros hermanos. Siempre digo yo en mis charlas, casi siempre termino más o menos usando esta frase: si los primeros evangélicos en Chile, que llevaron el pentecostalismo a toda nuestra nación y quisieron que surgieran tantas iglesias a lo largo y ancho de nuestra nación, con poco hicieron tanto, con muy poco. Nosotros, que hoy día tenemos tanto, tenemos que hacer mucho más, porque Dios así lo merece. Así que gracias por la oportunidad y que Dios les bendiga. Amén, mi pastor. Muchas gracias nuevamente, y queremos también extenderles a todos los que nos están viendo que nos puedan seguir también el día de mañana por este mismo canal de YouTube, ¿cierto? Porque vamos a tener a un nuevo pastor entrevistado con otro tema de nuestros 114 años del pentecostalismo en Chile. Así que Dios les bendiga.